Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí el poderles saludar en este medio. Creo que es importante el ir consensuando el proceso que estamos viviendo en el mundo entero y en particular en Guatemala. El que las clases se tengan por medio virtual da dos caminos, ¿verdad? Uno, el podernos organizar y dos, el que depende muchísimo de la comunicación e interacción que tengamos de ambas vías. Entonces voy a permitirme empezarles a proporcionar algunos materiales, inclusive visualizar si en algún momento vamos a poder ponernos de acuerdo en tener alguna sesión virtual que nos permita clarificar nuestro pensamiento. Algo vital que me gustaría hablar con ustedes es un poquito sobre cómo vamos a trabajar el programa de la clase. Ya dentro de poco se nos dará la información oficial de qué es lo que procede para las siguientes semanas. No quiero aturdir ni mucho menos ahora que vendría el descanso de Semana Santa, pero sí el que podamos tener las cosas claras, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues como ustedes saben, conmigo se trabaja chifladura, sinergia, el taller integrativo, el examen parcial y posteriormente sería el examen final. ¿Eso qué implica? Que si vamos a continuar por medio virtual, eh, las consideraciones para los talleres en particular que nos hacían falta seguirían siendo como las actuales, en donde yo les he solicitado que presenten o trabajen una presentación, que hagan su infografía y que hagan su material de las imágenes. Entonces es sumamente importante el que podamos visualizarlo con las fechas que ya teníamos establecidas para no cambiar nuestro esquema mental, pero sí que sepamos que se tienen que trabajar. Me interesa muchísimo el que ustedes se puedan compartir la información en el muro y que yo obviamente vaya validando el trabajo que están haciendo, que la información que ustedes proporcionen sea pertinente y adecuada de acuerdo al material que se había consignado, se había considerado. En cuanto a la sinergia, pues por obvias razones tendríamos que continuar con información y con continuidad de estudio, pero que dependen muchísimo de los ejercicios que yo les propongo. He notado, ¿verdad?, que en algunos casos se comprometen mucho al análisis que hacen con la información, con los casos, y en otros pues se quedan un poquito a la deriva o muy vagos. Es importante que vayamos conectando la información. Yo siempre les insisto que tenemos que ser integrativos. Por lo tanto, la integración no es que yo me sepa 1000 corrientes o 1000 teorías o 1000 técnicas. Lo que me interesa es que de poco a poco que voy incluyendo, se tiene que notar el nivel, se tiene que notar el lenguaje, se tiene que notar la profundidad en la lectura y en la reflexión que hacemos. Entonces yo los invito a que continuemos con esa línea. Son un grupo muy bueno, que ya están en el último año de la carrera y eso implica que ya se esperaría que funcionáramos y que trabajáramos como profesionales, porque están en la recta final de su carrera y prácticamente ya están formados y estructurados para poder trabajar. Ya todos atendemos, todos hacemos prácticas y entonces nuestra línea de intervención tiene que ir mejorando y perfilándose. Sé que para la terapia infantil o infanto-juvenil es sumamente delicado el tema, pues implica trabajo, experiencia, conocimiento, dedicación. Para las chifladuras tenemos considerados 2 textos de Carlos Maldonado. He visto, ¿verdad?, tanto en mensajes privados y mensajes públicos, en donde pues hemos estado avanzando, ¿verdad? Yo les sugiero que los vayamos leyendo. El primero que nos habla pensar, sencillamente pensar como alguien libre,
tiene que ver con cómo nosotros situamos el pensamiento. Para comprenderlo un poquito mejor, me interesa que lo comparemos con el sentido de la otredad. La significación que le damos a las cosas implica el sentido que mi cultura, mi sociedad le da a las cosas. Y esa significación hace que la definición del otro, la definición de los demás, parta de la construcción que yo estoy haciendo. Y la construcción de mi persona parte de lo que la sociedad está haciendo hacia mí. Y entonces, ese pensar, sencillamente pensar, implica que yo logre diferenciar cuándo y cómo soy yo libre. Y tiene que iniciar conmigo como terapeuta para luego poder yo configurar, evidenciar y estructurar un proceso terapéutico con alguien, no digamos con un niño o con un menor. ¿Por qué? Porque ese trabajo con esa personita o con ese adolescente en su momento tiene que ver con esa construcción de identidad. En la clase número 1 yo les hablé de la estructura psicoanalítica, de los pasos, ¿verdad? De las etapas, pero desde el pensamiento. Entonces, a mí me interesa que ese pensamiento estructurado desde la normalidad y no desde la patología hace que la persona se construya como alguien libre. El problema es cuando yo identifico que la persona no es libre, que se siente atrapada, que tiene conductas, que tiene trastornos, que tiene dificultades, pensamiento, sentimiento o conducta, hace o refiere a un proceso inadecuado en alguna de estas etapas. Y entonces este texto les va a parecer, dijéramos, interesante, complicado al inicio, pero bastante entendible cuando ya le agarramos ritmo. Luego el pensar lógicas no clásicas va a ir como muy despacito intentándome dar la información pertinente en ese sentido. De la misma forma, Carlos Maldonado lo que hace es integrar la información. Él es complejólogo y entonces, ¿qué implica el pensamiento complejo? Que va a intentar integrar diferentes áreas y no solo una. Por lo tanto, al inicio, ¿verdad? Cuesta entender un poco y luego como que se aterriza un poco más, ¿verdad? Me interesa que ustedes vean cómo el pensamiento hace que una persona modifique sus sentimientos y modifique sus conductas. Por consiguiente, maneja la estructura y la base de la identidad de un individuo. Un niño y un adolescente está en formación. ¿Eso qué significa? Que nosotros sí le podemos mejorar las condiciones de vida con efectos psicosociales, con dificultades ambientales, con esferas que le complican el proceso, sí. Pero si su pensamiento sana y su pensamiento evoluciona, el camino mejora. Y entonces va a ser vital que nosotros lo podamos ver. Luego, si hemos estado trabajando la salud mental infanto-juvenil con una perspectiva de América Latina, varios de los autores que hemos encontrado en los ensayos son guatemaltecos, por obvias razones, ¿verdad? Si hablaba de psicofarmacología, pues notaremos que son psiquiatras, pero hay otros que son doctores en psicología. Y es sumamente importante el que nosotros nos recordemos que nuestro trabajo está enfocado hacia la salud y no hacia la enfermedad. Por consiguiente, el diagnóstico y el tratamiento son vitales, pero nos estamos enfocando en el tratamiento. La psicoterapia infantil es pensar, soñar y actuar que la vida de este paciente va a mejorar, ¿verdad? Y que va a tener esperanzas en un futuro. No es caracterizar a alguien por tener bajos recursos económicos o por tener padres separados o por estar en una escuela pública o por estar en una escuela privada, que sus características se complican, sino más bien que la estructura global de su vida, su totalidad, hace que se manifieste de una manera en particular.
Em, Hoy o hacia dónde me gustaría irme un poquito es sobre las metas que el niño tiene cuando presenta alguna característica de trauma. Como venimos hablando, tiene mucho sentido el encontrar que el pensamiento, el sentimiento y la conducta han sido manipulados o han sido distorsionados de lo convencional o esperado para una salud mental. Nosotros tenemos que aprender a implicar o implicarnos en las metas y en los procesos. Dentro de esto, pues a mí me gustaría un poquito hablar de qué es la terapia infantil, que tiene que ver, ¿verdad?, con las técnicas y métodos que utilizamos para ayudar a los niños y a las niñas, ¿verdad? Y estos niños y estas niñas tienen problemas emocionales y conductuales. Por consiguiente, nuestra forma de intervenir es pensar o idear el desarrollo que tenga una construcción significativa en su ser. Y eso tiene que ver con la realidad de vida, con la realidad de su vida. Eh, Como muchas veces lo he insistido, ¿verdad? La patología se normaliza. ¿Y eso qué implica? Que a veces para nosotros es muy fácil hablar de los términos o sacar conjeturas o inferencias con palabras técnicas de psicología, pero que se han normalizado. Entonces hay mucho niño con depresión, hay mucho niño hiperactivo, hay mucho niño con déficit de atención. Eh, el problema está en que hablamos de ellos desde la patología y no desde la persona. Nuestro trabajo en psicoterapia infantil es hablar de la persona y cómo esa individualidad le hace proyectar hacia la funcionalidad en su sociedad. Hay cosas que podrían ser convencionales o esperadas en otras sociedades, en otros contextos, pero en América Latina no, ¿verdad? Hablar de un afecto plano o hablar de problemas de drogadicción o vicios a las redes sociales no es tan fácil, ¿verdad? Porque en la cultura en la cual vivimos, la afectividad y la necesidad de relación tiene que ver con la significación cultural y ambiental. Eh, por consiguiente, ¿verdad? El recordarnos las fases, el recordarnos los procesos, nos es sumamente vital. Y entonces voy a recordar, ¿verdad? Son 4 fases. Fase 1 tiene que ver con la convivencia y la adaptación. Entonces yo les decía, tiene que ver ese rapport, sí, pero no es en la primera sesión, sino que es cómo el menor se adapta a la persona que le esté atendiendo, como psicólogo clínico, educativo o social. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque depende del contexto en donde nos encontremos, esa persona está interviniendo. Yo les decía, va a durar de 1 a 3 meses. Cuanto más rápido logremos nosotros tener esa posibilidad de confianza, vamos a avanzar en el camino. El detalle es de que a mayor trauma, a mayor complicación, a mayor carencia afectiva, menos posibilidades de contacto directo con nosotros tiene. Por lo tanto, no va a querer comunicarse, no va a querer hablarnos, no va a querer expresar sus sentimientos, no nos va a compartir sus experiencias. Hasta que descubre que nosotros sí creemos en ellos y que sí somos confiables. Eso se aprende en una relación cualquiera, no en un momento, no en una sesión, sino que en una continuidad. Luego tenemos la fase número 2, que es la regresiva. Yo les decía, sueno a psicoanalítico, pero tiene que ver con cómo los eventos pasados tienen que hacer flashbacks. Y entonces esos flashbacks son los que los perturban y les generan cadenas consecutivas de pensamientos y sentimientos. Obviamente de conductas, pero cada vez que esos pensamientos, sentimientos o conductas salen a flote, se puede trabajar y se puede hacer un proceso. En ese proceso vamos a hablar de algunas metas que el niño tiene
frente o delante de su trauma. Y el terapeuta lo tiene que reconocer. Son metas de ellos, no mías. Yo tengo que trabajar mis propias metas desde la técnica o desde el proceso terapéutico que esté haciendo. La mayoría que trabajamos con niños, pues vamos a trabajar terapia de juego inicialmente y luego vamos a incorporar otros eventos, ¿verdad? Vamos a trabajar algo sistémico, algo familiar, vamos a tener abordajes cognitivo-conductuales, vamos a tener reforzadores positivos, negativos, vamos a trabajar razonamiento y emoción, vamos a trabajar autoestima, ¿verdad? Vamos a trabajar muchas cosas. Lo importante es primero partir de lo que ellos necesitan, ayudarlos a clarificarlo, y entonces es conforme más pequeños son, más nos dejamos, empujamos hacia el acompañamiento con sus padres o encargados, y cuanto más grandes o más entendidos son en el sentido de lo que están haciendo en el proceso terapéutico, de ellos opinar y decidir qué temas, qué aspectos y qué condiciones son las que ellos van a poner a cada uno de sus procesos. El primero se llama o se determina dominar las tensiones emocionales. ¿A qué hago referencia yo? A que todas las conductas son asociadas al afecto. Y entonces los actos contradictorios que ellos viven son los que generan tensiones emocionales. Todo el tiempo que alguien tiene una dificultad emocional, le suena que las cosas son contradictorias. Es decir, no me parece muy normal que entre que me regañan, me felicitan y me premian. No me parece muy normal que yo esté demandando atención y la gente me ignora. O a la inversa, ¿verdad? Yo no demando nada de atención y la gente me sobreprotege. Cuando eso pasa, ¿verdad? Los actos son contradictorios, el niño genera una tensión emocional. Se controla cuando el humor es constante. ¿Eso qué quiere decir o hacia dónde nos mueve? A identificar emociones perennes o continuas. Un niño contento se la pasa contento y se nota mucho cuando hay una variación. Un niño triste se la pasa constantemente triste y cuando hay una variación, ¿verdad? Es como muy significativa para nosotros como terapeutas y más para ellos. Cuando el terapeuta no es neutro, agrava las tensiones emocionales en el niño porque implica que ellos empiezan a notar mi ansiedad porque ellos cumplan alguna expectativa, como me puede servir, ¿cómo lo decimos? Contraproducente hacia lo positivo, puede generar choque, rebeldía y mal humor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a notar que yo estoy generando juicios de valor. Y lo importante en las tensiones emocionales es que ellos dejen de generar los juicios de valor, porque ellos desproporcionan la emocionalidad. Cuando ellos lo empiezan a notar, el proceso empieza a caminar. 2. Corregir o prevenir las desviaciones en el desarrollo psicosocial futuro. ¿Por qué? Porque ellos saben que depende de quién les haya herido, así van a tratar a las demás personas. ¿A qué me refiero esto? Que si un niño es maltratado, vulnerado o tiene un conflicto con la figura materna, su forma de relacionarse con las mujeres empieza a estructurarse, empieza a caracterizarse de una manera. Así con los hombres, lo volvemos a decir con una niña, que implica que en el proceso de la construcción de personalidad, como les decía al inicio, configuramos la significación. Si para nosotros
el quedarnos en casa por el tema del coronavirus, el proteger a nuestros viejitos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, nos es significativo. Mi significación va hacia la protección, ¿verdad? Va hacia el cuidado, pero resulta que puede ser que no, ¿verdad? Entonces, la forma en que yo significo es el entendimiento que le doy a las cosas, ¿verdad? Y ese entendimiento me hace ser agresivo con algunas personas por distinción de género, de identidad, de raza, de cultura, de religión, y automáticamente respondo de una manera. Es decir, yo empiezo a hablar de un testigo de Jehová y automáticamente me genera un pensamiento. Yo hablo de una persona mayor, me genera un pensamiento. Yo hablo de una persona alcohólica, me genera un pensamiento. Así los niños lo aprenden. El detalle es que yo me tengo que recordar que es un niño que ha sido vulnerado, y entonces la forma en la que ha construido sus significaciones o sus significantes eh, tiene alteraciones. Y entonces tengo que aprender a visualizar cómo ese desarrollo psicosocial futuro va a tener alteraciones si en su etapa anterior tiene alteraciones. Una chica o un chico que ha sido vulnerado sexualmente, su forma de conseguir atención, cariño, afecto, tiene que ver con la vulnerabilidad a la que ha sido expuesto. Van a haber refuerzo de los mecanismos de defensa tempranos. Esto es, estamos hablando de Melanie Klein y Anna Freud, ¿verdad? Pero tiene que ver con cómo ellos modelan lo que están viviendo. A menor edad, la vulnerabilidad, mayor modelaje es el que están consiguiendo. Esto estoy hablando de una educación inicial y preprimaria, primera infancia, ¿verdad? Y preadolescencia, porque el modelaje va a ser completo. Si de por sí, cuando hablamos de los vínculos familiares, sabemos que los orígenes por personalidad de ambos padres generan o construyen ciertos tipos de personas, ciertos tipos de sociedades, ciertos tipos de esquema, imagínense cuando le involucramos un mecanismo de defensa constante. Porque no es lo mismo hablar de una personalidad A, ¿verdad? Que diríamos fuerte, agresiva, dominante, con un mecanismo de defensa explícito, ¿verdad? Que ya no solo es como mecanismo de defensa, como protección o autocuidado, sino más bien como que es la forma en la que ha aprendido a agredir o a trascender en el pensamiento, el sentimiento y la conducta de los demás, ¿verdad? Para los niños, ¿verdad? Cuando ellos resuelven el proceso en terapia, ellos descubren que todos los demás son malos menos el terapeuta. Y como ellos aprenden, ¿verdad? Porque están viendo que yo soy alguien diferente, soy alguien que sí les escucha, que sí es afectivo, que sí es cercano, que se involucra en mi pensamiento, que se involucra en mi sentimiento. Inicialmente por transferencia es sumamente positivo, pero poco a poco tengo que desligarme yo y enseñarle no que soy una persona mala, sino más bien que la gente buena existe. Entonces, no soy el único, ¿verdad? Que somos más, pero para ellos es sumamente importante. Y así, con esa caracterización, empiezan a corregir. Muchas veces la gente va a fallar o les va a fallar en el futuro. Y ellos tienen que aprender que no todos son agradables, no todos nos colaboran, no todos nos ayudan, pero eso no significa que todos sean malos o que todos sean vengativos o que todos me van a vulnerar, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre ser realista, es adaptarme a la sociedad en la cual vivimos, y otra es automáticamente yo ser la víctima siempre, ¿verdad? Se utiliza una palabra comúnmente que es de víctima a protagonista, porque es distinto yo ser el protagonista de mi historia a que ser la víctima en esta historia, aunque haya tenido momentos en donde he sido víctima, que es distinto
o variante, ¿verdad? Por acoso escolar, por violencia intrafamiliar, por un evento en particular que me haya tocado vivir, no significa que siempre voy a ser la persona afectada o alterada, ¿verdad? Y eso es fundamental. 3. Permitir el distanciamiento de los sucesos traumáticos y de los padres con material simbólico. Para ellos es importantísimo el lograrse desvincular, porque no es lo mismo que la persona que me ha alterado o que me ha vulnerado siga viviendo en la casa, ¿verdad? Entonces ellos sí necesitan tiempos, aunque sea fines de semana, aunque sea las vacaciones, aunque sea ¿verdad? Momentito. De hecho, para algunos que la vida es muy dramática o muy complicada, el simple hecho del tiempo que le dedican a ir a la terapia con nosotros ya les está dando un respiro que les permite pensar, sentir y reflexionar fuera de su contexto conflictivo. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Es saber que existen personas que los pueden ayudar. Y entonces, en nuestro proceso de atención, depende de los casos, nosotros podemos orientar, ¿verdad? Y poderles decir, miren, hay instituciones que nos colaboran, hay lugares en donde nos apoyan. Si soy una chica indígena vulnerada, ¿qué implica? Pues que hay alguna institución que trabaja explícitamente con ese tipo de población y que me puede dar un respiro una vez yo no esté en terapia. Es decir, una cosa es estar en el proceso terapéutico y otra cosa es salir a la vida real. Y entonces ahí es donde aprendemos. Todos los programas que tienen que ver con las alcaldías o las municipalidades en particular, ¿verdad? Que tienen programa de pintura, programa de danza, programa de escultura, de canto, de teatro. El programa que exista va a ser una cuña positiva para salir del esquema, para separarlo de los sucesos traumáticos. Cuanto más vulnerada es una persona, más ocupada la tenemos que tener. Y entonces, inicialmente, poco a poco, empiezo a desvincular y a separar, ¿verdad? Y una vez que se ha ido empoderando o se ha ido construyendo, va a tener mucho más acceso a enfrentar sus problemas, enfrentar sus miedos, enfrentar sus fobias, no generar trastornos, no generar patologías y a descubrir que la salud mental está en su forma de ser y en su propio trabajo. Para una persona traumatizada, el miedo hacia los ataques físicos, hacia ser abandonados, es muy alto. Y esto, ¿verdad? A veces nos llegan los motivos de consulta por depresión, ansiedad, agresividad, desconfianza, poco control de impulsos, pero solo es respuesta a eso que está pasando detrás, ¿verdad? Para ellos, la forma de acceder al afecto es cumpliendo las expectativas de las personas que los vulneran. Y entonces, pongamos el ejemplo, ¿verdad? Podríamos hablar de alguien en una mara en donde los demás están esperando de mí algo, ¿verdad? Y inicialmente, ¿verdad? Todo mundo, ¿verdad? El contexto nos diría, es que, ¿cómo es posible que tengo que ser agresivo, que tengo que asaltar, que tengo que aguantar una vapuleada para poder pertenecer? Sí, pero ellos me van a dar todo. Y me van a dar todo lo que los de afuera no me han dado. Aunque yo esté siendo vulnerado, me lo están dando, ¿verdad? Y entonces es la forma en la que yo aprendí a tener el acceso a la información, a las emociones, a los sentimientos, a las cosas que quiero, ¿verdad? Y cuanto más pequeño soy, mayor necesidades tengo. Entonces, cuanto más pequeño una persona es vulnerada,
mayor es el temor a ese ataque físico o a ese abandono de esos seres queridos. Cuando ellos descubren que habemos personas distintas y que hay personas distintas y que hay formas de trabajarse, pues descubren que hay formas distintas de conseguir lo que quieren, ¿verdad? Y no todo tiene que ser tan fácil, ¿verdad? Como el ejemplo que les ponía con alguien perteneciente a una pandilla. Luego, y por último, ¿verdad? Como objetivos principales de la terapia para los chicos, está el fracaso a cumplir las expectativas distorsionadas de los padres. Comúnmente escuchamos cosas como que ellos, que los padres, ¿verdad? Nos exigen que tengo que ser rápido, que no notan diferencias, que su hijo no ha mejorado en la escuela o que lo que ellos estaban viviendo antes era igual o era peor. Las consecuencias de las cosas que estaban viviendo. Y entonces ellos, o sea, ya no solo de por sí hay ansiedad en casa, sino que hay ansiedad el día que voy a ir a terapia, porque en terapia se supone que yo debería de hablarle al terapeuta, ¿verdad? Y las mamás les dicen, mijo, háblele y cuéntale cómo le fue de mal en el colegio. Háblele que usted siempre le sigue pegando a sus compañeros. Cuéntele cómo mordió a no sé quién. Sí, dígale que se sigue arrancando el pelo, ¿verdad? A ver, mija, verá, cuéntele cuántas cosas ha comido a lo largo de la semana, porque yo estoy segura que las vomita. Y entonces, ¿verdad? O sea, no solo están viviéndolo, ¿verdad? No como origen, sino que como proceso. Lo están viviendo en casa, no digamos aún que me lo rebobinen, ¿verdad? Y entonces eso implica un poquito el proceso de trabajar precisamente la conducta desde lo que ellos nos estén diciendo, porque la persona que tiene la veracidad, que tiene su historia, son ellos. Y entonces uno a los padres es, muy bien, muchísimas gracias, entro con los niños y automáticamente cambio el cassette, ¿verdad? En algunos de los momentos ellos entran tan preocupados que uno obviamente les va a dar la pauta de, ¿quieres hablarme de eso? Y ellos puede ser que me digan no. Y entonces yo respeto ese no. Y entonces ellos logran respirar y automáticamente la fase número 2, que es la que hemos estado hablando, que dura de 2 a 4 meses, pues mejora, ¿verdad? Porque entonces ellos se liberan, hablan de lo que quieren hablar, expresan lo que quieren expresar, sienten lo que quieren sentir. Pasamos a una fase número 3 que habla de la clarificación y análisis. Ya para mí como terapeuta me permite que poder proyectar, poder avanzar, poder mejorar, clarificar, no solo lo que ellos están viviendo, sino que mi técnica, la sistematización de lo que yo trabajo. Es sumamente importante el que nos recordemos que no siempre el examen mental, ¿verdad? Es la tablita que me comparten en la U o la que encontré en el internet. No, el examen mental se construye con mis palabras, con mi experiencia, con mi observación. Claro, estoy buscando cosas, pero necesito que vaya perfilando de acuerdo a las debilidades que yo he estado encontrando y que les permita tener fortalezas en el camino. Las anamnesis pues mejoran, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué? Porque no es la anamnesis que me entregaron en la U o la que tiene la U tal. La anamnesis es la construcción que yo voy haciendo de mi caso. Los genogramas, ¿verdad? Van a mejorar, ¿por qué? Porque estoy hablando de los vínculos familiares, de los patrones de crianza, estoy hablando de las pautas y las consecuciones que yo estoy descubriendo en sus estilos de vida, en la repetición de cosas familiares también. Por consiguiente, el diagnóstico y el tratamiento mejora, porque entonces ya perfilo, yo ya logro notar que en realidad el trabajo tiene que ver con la depresión y es por una dependencia específica. Entonces automáticamente perfilo. Que si tiene que ver con un proceso de vulnerabilidad en la persona, pues lo voy a trabajar explícitamente. Si yo lo logro evidenciar o enfocar,
automáticamente mi trabajo mejora. Y entonces, ¿cuáles son las metas del terapeuta cuando estamos abordando los casos? Y eso es en la fase número 3, como les digo, porque estoy clarificando, estoy replanteando mis motivos de consulta, estoy distinguiendo los elementos orgánicos y funcionales, estoy valorando la construcción de inferencias y diagnósticos, estoy proyectando oportunamente para dar recomendaciones, para dar pronósticos, para dar guías a padres, maestros, para los propios pacientes. Y entonces, ¿qué tenemos? Tres cosas en particular. La primera es que nosotros no pudimos haber evitado el suceso traumático. Y eso implica que soy una persona muy buena, pero no soy su ángel de la guarda, ni soy un superhéroe que evita todos los sucesos. Y entonces se los voy a leer tal cual porque me parece fundamental que lo sepamos. La víctima no puede evitar, 1, por qué es la elegida. 2, si es elegida, es debido a la desvalorización anteriormente recibida. 3, desde pequeños se les calla a los niños. De hecho, incluso hasta las maestras los callan, ¿verdad? Uno entra a la clase y es silencio, ¿verdad? Los bebés, ¿verdad? Un bebé empieza a llorar y lo primero que hay que hacer en un lugar en donde hay más personas es callarlo, ¿verdad? Hasta los 7 años puede guardar, antes pide justicia y puede hablar. Muchas veces se le es silenciado. Y entonces, para un proceso terapéutico de un niño menor de 7 implica mucho, ¿verdad? Porque eh, eh, ese sentimiento de que no tengo que revelar las cosas me afecta muchísimo. 2, que si acontece un suceso similar, tiene las habilidades para hacerle frente, ya que puede analizar las conductas de los victimarios. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida nos hace identificar, ¿verdad? El problema es que alguien que fue vulnerado y que no ha sido atendido y que continúa su desarrollo de vida, su jefe va a tener esas características, sus parejas van a tener esas características, la gente con la que se topa en la calle va a tener esas características y mi forma de intervenir, pensamiento, sentimiento y conducta, automáticamente se altera. Por lo tanto, ahora entendemos una señora que en el carrito del súper se altere. Se altere porque yo no me moví, pero faltan 2 personas antes mías que pasar, pero yo no me moví. Entonces empieza a decir, sí, muévase, quítese, ¿verdad? Y pareciera tan sencillo. Pareciera tan sencillo que a la primera vez que alguien me dice que qué bonito soy, o que qué bonitos ojos tengo, o que qué bonita sonrisa, o lo que me vayan a decir, me enamora. O sea, es decir, no hubo ni siquiera cortejo. O que inclusive ni siquiera hay cortejo, me dice cosas feas y yo por carencia afectiva accedo a las proposiciones que me tiene porque considero que son las proposiciones adecuadas, ¿verdad? Una meta importante para el terapeuta es que sus pacientes sepan que no tienen la responsabilidad ni la culpa. Nuestro trabajo fundamental está en eso, ¿verdad? En responsabilizar cuando hay responsabilidad, entender, comprender y significar la culpa en el sentido de la devolución de las responsabilidades. ¿Quién es el responsable de lo que me esté pasando y de lo que haya vivido? Voy a agregar una cuarta, ¿verdad? Que ellos se pueden enfrentar y confrontar con la realidad sin temor. En este proceso nosotros les podemos ayudar a hablar de lo que les ha pasado sin que sientan algo negativo. De hecho, puedo estar contando algo sumamente fuerte o sumamente crudo,
y tener la capacidad interna de recordarme todo el tiempo que ya salí de eso, que ya no lo estoy viviendo o que ya lo estoy enfrentando y que lo estoy solventando. Luego viene la fase número 4, que es la del cierre. Van a replantearse los motivos de consulta nuevamente, pero solamente para identificar si hay áreas pendientes. Se insta a continuar con la propia vida, a que las personas continúen sus procesos, que alcancen sus sueños, sus aspiraciones, que su construcción interna, su ser interno, tiene valor, tiene sentido, tiene posibilidades. Ya se los había dicho, ¿verdad? Pero cuando uno está terminando, uno se los notifica, uno empieza a aplazar las consultas y cuando uno aplaza las consultas llega a un punto en donde uno aplaza de 6 a 10 meses la consulta siguiente, simplemente para hacer una valoración de cómo ha funcionado en sus contextos, cómo ha mejorado, cómo se están sintiendo. Si se necesita retomar algún elemento, se retoma y de lo contrario se cancela. Ellos tienen nuestros teléfonos, ellos tienen nuestros contactos y pueden retomar procesos cuando ellos lo necesiten y cuando ellos lo quieran, siempre y cuando no tenga que ver con un proceso de transferencia o de dependencia, que es algo que nosotros tuvimos que haber notado y lo tuvimos que haber trabajado en la terapia. Creo que con eso estaría en este momento. Vamos a ir continuando. Mi intención era como dar un poquito el panorama. Hablé 42 minutos con la intención de que ustedes aclararan un poquito su mente y que generáramos diálogo. El diálogo no soy solo yo, ¿verdad? Son todos y no solo yo tengo la última palabra, sino que vamos a ir construyendo. Les he compartido y les seguiré compartiendo materiales que son materiales de apoyo. ¿Eso qué significa? Que nos están nutriendo y que nos están dando informaciones, ¿verdad? Mi intención es ir aclarando el panorama, pero la psicoterapia infantil parte del conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños, parte del conocimiento de las emociones, primero del terapeuta para luego trabajar con los pacientitos y la experiencia que vamos teniendo al aplicar una u otra técnica. Me ha dado un gusto saludarles, espero que sigamos aprendiendo. Gusto en verles y estamos en comunicación.